Hola panas, ¿cómo están? Como se darán cuenta, este es un nuevo fanfic. En sí este se me ocurrió mientras trataba de dormir, en literal, cuando se me ocurrió abrir los ojos de la misma forma que cuando se me olvidaba comprar la cartulina en mi época de secundaria, pero bueno, por lo mientras le pondré como título fanfic de Azur-lane y de XD, pero lo cambiaré, solo que cuando se me ocurra algo más interesante, espero les guste. En esta ocasión sí me esforcé mucho para escribirlo, además de que no había pensado en subir fanfics hasta estar en la segunda semana del tercer mes del año que estamos por iniciar, sin contar los que tome prestados sin permiso, así que aprovéchenlo. Esta historia no está hecha con fines de lucro, además de que el contenido podría no gustarte, aparte de que podría no ser apta para todo público, por lo que te invito a que busques algún video más acorde a tus gustos. Esta podría tener lenguaje que podría ser ofensivo, pero bueno, lo que se tenía que decir se dijo. Sin más que decir, pasemos a lo que han venido buscando. Un chico de pelo castaño caía en picada, caía desde una altura inmensa, tanto que incluso podría decirse que este caía desde una de las capas más altas de la Tierra. El chico castaño caía sin que algo lo frenara. Además del aire, este tenía heridas por todo su cuerpo, por las partes visibles de su cuerpo habían rastros de sangre seca y hematomas, rasgos de que había participado en una brutal y desenfrenada batalla de proporciones monstruosas. Uno de sus pies se encontraba en alguna posición incorrecta, parte de esta se encontraba recubierta de una placa metálica, posiblemente era el Quijote de una armadura de color rojo. La armadura que este tenía estaba incompleta, partes tales como la rodillera de un lado, el Quijote, el casco y una hombrera. Las partes que aún estaban en su lugar, se encontraban en pésimas condiciones, se encontraban estrelladas o incluso se desquebrajaban a pedazos, todo debido a la oposición que el aire tenía al dejar caer al castaño. En un costado del peto de la armadura tenía un agujero, este dejaba expuesta una herida que se pudiera considerar fatal. Claramente pudo haber hecho que aquel chico castaño perdiera su vida, además de que se podía observar a simple vista que el peto de la armadura había absorbido dicho impacto, haciendo que la herida solo sea superficial. El cuerpo de aquel chico se desplazaba cada vez más rápido, la caída libre que este tenía aumentaba a cada segundo, aumentaba más y más, tanto que fácilmente podría ser comparado con la velocidad de un bólido. La fuerza de gravedad de la Tierra hacía su trabajo, atraía al chico de pelos castaños a su superficie, las posibilidades de que se estrellara en alguna ciudad del mundo humano eran prácticamente nulas. Todo lo que el castaño podría observar, si éste estuviera consciente, era el azul del océano, nada más. La rapidez con la que aquel chico caía era inmensa, tanto que el inminente choque del castaño en contra de la superficie del océano por fin ocurrió. La armadura del castaño terminó por resquebrajarse al impactar con la superficie acuosa, trozos de esta salieron volando por todas direcciones en compañía del agua, la cual había sido expulsada a chorros. Era como una salpicadura de una piedra al ser aventada a algún lago, solo que a mayor escala. La armadura se había deshecho, de ella salieron volando los trozos que el aire no había hecho que se desquebrajara, de la misma forma que los trozos de las placas metálicas habían volado. Una gema verde esmeralda salió. Esta había adquirido algún brillo propio, y al caer en el agua simplemente se hundió al igual que su portador. Pequeñas burbujas de aire salían a la superficie, estas se fueron intensificando, a cada momento salían más y más de distintos tamaños. Un brillo rojo se hizo presente en el mismo lugar por donde las burbujas brotaban, era un brillo rojo intenso. Sin embargo, aquel brillo solo duró unos cuantos segundos, las burbujas cesaron y aquel brillo rojo se apagó. De la superficie acuosa un objeto comenzó a brotar, lo que había salido era un barco, uno negro con 3 mástiles. En estas habían velas, eran velas del mismo color que el barco, negras. Posiblemente la aparición de aquel barco solo podría ser comparada con la del holandés errante. Aquel barco era majestuoso, cualquiera que lo viera temblaría como pollo al tener frío. Aquel barco comenzó a avanzar por las aguas del mar. Alrededor del barco una barrera de energía se formó, posiblemente era para proteger lo que éste llevase. Este náufrago por el mar sin rumbo fijo, solo navegó a la deriva, hacia donde el viento soplara. Aquel barco náufrago había navegado, simplemente navegó y navegó por días enteros, no se sabía cuántos días con exactitud había navegado. Después de todo, aquel barco aparentemente no tenía tripulantes. Cierto día las nubes taparon el cielo, nubes grisáceas oscuras, nubes de tormenta, el viento comenzaba a soplar más y más fuerte. Extrañamente aquel barco no aumentaba su velocidad, siendo que las velas aún no habían sido movidas de posición, estas aún se encontraban colocadas de tal forma que el viento favoreciera la velocidad de aquel barco.
Aquel barco se movió en dirección del viento, este se había movido por un largo rato, posiblemente unas 3 horas, después de todo las tormentas en el mar podían ser muy extensas y violentas, aquel barco llegó a donde restos de barcos se encontraban, posiblemente habrían librado alguna clase de enfrentamiento, un disparo golpeó la barrera de aquel barco, este había sido fuerte, había tenido la suficiente energía como para hacer que la barrera se estrellara, enseguida otro disparo más impactó con la barrera, esta se desmoronó, y aquel proyectil encontró su camino hacia el casco de aquel barco negro, aquel barco brillo de un tono rojizo, un rojizo intenso, y un disparo de energía roja salió desde uno de los cañones de aquel barco. Enterprise había llegado al punto de donde la señal de auxilio fue enviada, al llegar pudo encontrar distintos navíos, en su mayoría hundidos, solamente unos cuantos estaban a flotes, pero su destino no sería distinto al de los demás, terminarían en lo profundo del océano, en medio de los navíos pertenecientes a las Sirens, se encontraba un crucero ligero de tipo militar, este se encontraba en pésimas condiciones, claramente se podía observar los estragos de la batalla, a simple vista se podría observar el gran daño que este tenía. Sin pensarlo 2 veces Enterprise abordó aquel crucero, esta tenía la esperanza de encontrar algún sobreviviente, después de todo la misión era auxiliar a los dueños de aquella señal enviada a la base de Azur Lane. Enterprise había ido a dicha misión por impulso, en sí a aquella chica no le gustaba el océano, lo aborrecía, sin embargo era su tarea adentrarse en la vasta superficie acuosa del mismo, luego de caminar por la cubierta de aquel crucero por un tiempo mínimo, encontró 2 supervivientes, era un par de chicas jóvenes, una castaña con peinado de coletas gemelas y adornos que las sujetaban, y otra de pelo negro al igual que la chica castaña tenía coletas, solo que estas eran recogidas por un par de adornos, esto hacía que estas formaran un círculo, ambas con gabardinas blancas, uniformes distintivos de la flota del Imperio Dragón, aunque la chica de pelo negro posiblemente se encontraba inconsciente, esta era sostenida en el suelo por la chica castaña de coletas gemelas, la cual se encontraba sollozando, posiblemente lloraba porque la chica que esta sostenía en sus brazos había sido malherida, posiblemente si no recibía atención médica esta moriría, la chica castaña de coletas dobles al ver a Enterprise se puso en guardia. Enterprise al darse cuenta de esto habló. No te preocupes, pertenezco a Azur Lane, recibimos su señal de socorro, la chica de coletas gemelas lloró con mayor intensidad, posiblemente se había alegrado, después de todo Azur Lane era aliado del Imperio Dragón, Enterprise se acercó a paso lento a aquel dúo de chicas, posiblemente lo hacía para no incomodarlas, aunque estas eran aliadas no se conocían, Enterprise no podía quedarse mirando como si nada, esta debía recolectar información, ¿ustedes derrotaron a las Sirens? En respuesta a la pregunta de Enterprise la chica de coletas dobles asintió, Enterprise al ver la afirmación de aquella chica echó un ojo al navío de las Sirens, mientras regresaba su mirada a las 2 chicas. Dime qué sucedió aquí, fue lo último que Enterprise dijo, el navío que se encontraba al lado del barco en donde Enterprise y las 2 chicas se encontraban se activó. Enterprise y la chica de coletas castañas no se dieron cuenta, la última relataba los hechos, había comentado que las Sirens las seguían, aunque las habían derrotado, la chica de cabello oscuro con peinado en coletas recogidas en círculos había sido herida, el ruido mecánico producido por el arma del navío de las Sirens fue escuchado, esto alertó a Enterprise y la chica de pelo castaño, la chica que se había encontrado desmayada reaccionó al ruido de aquella arma, esta se había levantado con las últimas fuerzas que tenía, las posibilidades de un contraataque del enemigo se habían vuelto muy altas, tanto que no podía preocuparse por ella misma, huye, Ponway, fue lo único que esta había podido pronunciar, no quiero, esta vez yo salvaré a Nechan. Fue la respuesta de aquella chica de pelos castaños. Enterprise miraba esta escena con sorpresa, a su mente los recuerdos de una hermosa chica de pelo blanco y ojos azules como el cielo llegó a su mente, esta sonreía de una manera gentil, era una sonrisa que solo una hermana mayor podría darle a su hermanita, el cuerpo de Enterprise se movió de forma automática, seguramente su intención era desviar la atención de la Siren de aquel par de hermanas, el arma de aquel navío se movió en dirección a Enterprise, quien ya se encontraba en el mar, extrañamente la arma de aquel navío no apuntó hacia ella, Enterprise por mero reflejo volteó a ver a la dirección a donde apuntaba el navío de las Sirens, a su visión llegó un barco de apariencia antigua. Punto de vista de Enterprise. Extrañamente la Siren no apuntó su armamento hacia mí, apuntaba a otra dirección, instintivamente volteé a ver a dónde ésta apuntaba, al voltear a ver hacia donde el arma de las Sirens apuntaba pude observar algo que me dejó sorprendida, no sabía qué es lo que ocurría,
pude observar un barco, pero, no cualquier barco, era un barco de apariencia antigua, era de esos que eran ocupados en la época de cuando los piratas dominaban las aguas del océano. El barco era imponente, de un color negro, este tenía 3 mástiles que sostenían las velas, las cuales eran del mismo color que el barco. Lo curioso es que alguna clase de barrera protegía ese barco, era una barrera que parecía ser de cristal, un cristal verde esmeralda, esta brillaba, parecía que emitía brillo propio. No pude seguir apreciando aquel barco antiguo, el ruido de un disparo hizo que volteara a ver hacia donde el navío de la Siren se encontraba. Esta había iniciado el fuego, al impactar aquella munición con la barrera verde esmeralda. Barrera había soportado aquel impacto. Sin embargo, no había salido intacta, esta se había estrellado. Casi de inmediato otro disparo impactó con aquella barrera, sin embargo esta no lo soportó, y se desmoronó a pedazos. La misma munición chocó con el casco de aquel navío, esto provocó que este retumbara. Sin embargo, en contra de mis expectativas, este no tenía rasguño alguno, algo raro, no debía ser así. Después de todo, el material del cual estaba hecho era menos denso que el mismo acero, pues este era solamente madera. Aquel barco negro comenzó a emitir un brillo rojizo, y de uno de los que se suponen son sus cañones salió un disparo, solo que este era muy distinto a los comunes. Este había sido un disparo de energía de color rojo. Esto era más que sorprendente, en realidad no podía encontrar palabra alguna para explicar mi sorpresa. Un disparo, solo había bastado un disparo de energía del cañón de aquel barco negro. Este al impactar había hecho un tremendo agujero en el navío de las Sirens, había sido brutal. La potencia que este había tenido era tal que incluso había atravesado de lado a lado el navío de las Sirens, y de inmediato había desaparecido en partículas rojas. Yo miraba conmocionada a aquel barco desconocido, el brillo rojizo desapareció de aquel barco, no sabía qué había ocurrido, pero no podía bajar la guardia. Este, al igual que las Sirens, había aparecido de la nada. Después de todo, no había garantía de que este fuera un aliado, aunque en mi estado actual no podría hacer mucho. ¿Es que acaso podría hacer algo en mi estado más óptimo? No, no lo creo. Este barco es poderoso. Mire de arriba hacia abajo, y de abajo hacia arriba, no podía evitarlo. Además de ver lo imponente que aquel barco era, buscaba a la persona que lo comandaba. Había una pequeña posibilidad de que la chica que lo pilotara fuera humana. Aunque esto era una posibilidad muy mínima, incluso podría ser un nuevo enemigo. Al no encontrar nada decidí investigar, subiría al barco para ver qué es lo que este llevaba. Antes de abordarlo fui detenida, una mano posó sobre mi hombro derecho. Enterprise, ¿qué piensas hacer? Fue la pregunta que se me había hecho. Yo ya sabía de quién era la voz. Después de todo, en los últimos días la dueña de esta había muy apegada a mí por órdenes de la reina Elizabeth. Belfast, ¿qué estás haciendo? Punto de vista de Belfast. Había quedado impresionada, no tenía palabra alguna ante lo ocurrido. Aquel disparo había sido potente, eso me preocupaba. No sabía qué intenciones tenía aquella que comandaba aquel barco negro. Era extraño, hacía mucho que ya no se fabricaban ese tipo de barcos. Me acerqué hasta donde se encontraba Enterprise. Al parecer esta tenía la intención de abordar aquel barco, pero no podía permitirlo en la condición en la que se encontraba, así que la detuve. No podía dejar que fuera sin compañía a explorar la cubierta de aquel barco desconocido. Enterprise, ¿qué piensas hacer? Enterprise se mantuvo callada. Sin embargo, obtuve una pregunta en respuesta de Enterprise. Belfast, ¿qué estás haciendo? Yo no respondí, era más que evidente que la estaba deteniendo. Después de todo, Enterprise era impulsiva, no cuidaba su integridad. Enterprise volteó su mirada hacia donde estaba. Enterprise simplemente quitó mi mano de su hombro. Ella saltó a la cubierta del barco negro. Yo simplemente suspiré en resignación, no tenía más remedio que seguirla. La cubierta de aquel barco se encontraba en buen estado, era grande pero no tanto como la de un navío actual, era robusta, ninguna madera del suelo perteneciente a la cubierta rechinaba al caminar, estaba bien construida. Sobre la cubierta no se encontraban muchas cosas, solamente sogas que mantenían en posición las velas. Este barco tenía 2 cubiertas, en la segunda, en el punto más alto, se encontraba el timón. Este era uno muy ostentoso, con terminados en oro. En el centro de este, tallado en la madera, se encontraba escrito en letra cursiva Ryuteimaru, posiblemente era el nombre de este navío. Bajo de la parte más alta de la segunda cubierta había una puerta, esta tenía cristales de distintos colores, y la perilla era dorada, posiblemente era del mismo material del acabado del timón.
Enterprise y yo nos miramos a los ojos y ambas asentimos, con cuidado giramos la perilla de aquella puerta, y abrimos solo un pequeño espacio, solo lo suficiente para que pudiéramos ver lo que se encontraba detrás de esta puerta. La luz del cuarto que se había encontrado apagada se encendió. El interior de aquel cuarto era muy ostentoso, tenía un candelabro de cristal, en este se sostenían la fuente de luz que alumbró aquel cuarto, solo que estas no eran bombillos, eran unas velas de cera blanca. ¿Es que acaso este barco es mágico? Fue lo que pensé, quizás dentro de este cuarto se encontraba aquella que comandaba este barco antiguo de guerra. Lo que Enterprise y yo pudimos observar solo fueron unos cuantos muebles, una mesa con un par de sillas y en el centro una cama, una de un tamaño grande. Esta era cubierta por alguna clase de tela. Posiblemente era para evitar las picaduras de algunos mosquitos a la hora de dormir. En realidad no se podía observar bien. Había un bulto sobre la cama, este al parecer era alguna persona durmiendo, pero no se movía. A hurtadillas Enterprise y yo entramos a aquella habitación, pudimos observar mejor el interior de esta, me dirigí hasta donde la cama se encontraba. Aquella tela era una tela muy delgada, pero no suficiente como para ver en su interior, solo podía ver la figura de una persona. Con curiosidad levanté aquella tela con cuidado. Lo observé a la persona que se encontraba cubierto por aquella tela, era un chico de pelo castaño. No pude evitar soltar un quejido ahogado de la impresión, no podía creerlo. Retrocedía sobre mis pasos mientras negaba lo visto, me encontraba aterrada. Aquel chico de pelo castaño se encontraba en pésimas condiciones. Punto de vista neutro. Belfast retrocedió con sorpresa, movía su cabeza a los lados en forma de negación, seguramente era por lo que había visto. El sentimiento de Enterprise no fue muy distinto al de Belfast. Después de todo, la apariencia del chico castaño recostado en la cama era más que deplorable. Distintas heridas se encontraban por el cuerpo de aquel chico, milagrosamente estas aún no se habían llenado de larvas. Además de las distintas heridas en el cuerpo de aquel chico castaño, también se encontraban distintos hematomas. El temor de ambas chicas comenzó a crecer, este sentimiento se revolvía con el sentimiento de la duda. Ellas temían y se preguntaban quién podría haber herido de tal forma a aquel chico. No podían imaginarse en qué condiciones se había encontrado. Posiblemente este habría librado alguna clase de brutal pelea, pero ¿en contra de quién habría peleado? No sabían. Belfast y Enterprise sentían la necesidad de ponerse en guardia. No sabían si habían caído en alguna clase de trampa, o si el responsable de las heridas de aquel chico se encontraba en el mismo barco. Aunque se habían dado a la tarea de revisarlo, solo habían revisado lo superficial, no habían ido más allá de las dos cubiertas. Ambas chicas se miraron a los ojos, se habían comunicado de manera visual. Enterprise se acercó de nuevo a donde aquel chico se encontraba, se acercó con la intención de corroborar si este aún se encontraba con vida, todo mientras Belfast se mantenía cuidando la espalda de Enterprise. ¿Está vivo?, fue el comentario que Enterprise soltó con sorpresa. Aquel chico en contra de todo pronóstico aún vivía, aunque si no recibía alguna clase de tratamiento médico este no sobreviviría. Todos los alrededores brillaron en una luz roja, los muebles comenzaban a desvanecerse, estos se desintegraban en partículas de luz roja, las paredes, el techo y suelo no eran la excepción, estos desaparecían de la misma forma. Las chicas por un momento pensaron en abandonar aquel camarote, pero no podían dejar a aquel chico castaño a su suerte. Enterprise tomó con cuidado el cuerpo maltrecho de aquel chico, y al intentar salir del camarote aquel barco desapareció, este se había esfumado, o eso es lo que Enterprise y Belfast habían pensado. Al aterrizar en la superficie acuosa del océano, pudieron observar que las partículas de luz roja se concentraban en un punto en específico. En el punto donde esas partículas se habían concentrado apareció el mismo barco, solo que a una escala más pequeña. Este cayó al mar. Belfast se acercó a dicho barco, este parecía a uno de juguete, era el mismo que momentos antes había desaparecido, este se podía sostener con una sola mano. La tormenta había cesado, era momento de regresar a la base de Azur Lane, debían tratar a los heridos, además de que debían de dar un reporte sobre lo ocurrido en la misión. Bueno panas, eso es todo por hoy, nos vemos después, hagan todos sus deberes, y recuerden, dejen para mañana lo que no quieren hacer hoy, XD, ¿o es que me equivoque? Bueno, ya basta de bromas, panas, en serio hagan sus deberes, así que hasta la próxima.